del estudio de microscópico de los microorganismos. Bueno, el viene pues es identificar dentro de nuestro curso, identificar los tipos de tinciones, tanto simples y diferenciales, que se utilizan en el ámbito de la microbiología. Vamos a utilizar pues lo importante. Ya habíamos visto que finalmente los microorganismos son de tamaño pequeño, por lo tanto no los podemos apreciar a simple vista, y entonces es importante esto de lo que sería el microscopio para su observación. Entonces, dicho esto, tenemos pues que hay diferentes consideraciones a tomar en cuenta para realizar una buena observación. Una de ellas sería, como bien lo menciona aquí, es por ejemplo, el tipo de microscopio que tenemos. Ya dijimos que no vamos a ver lo mismo en un óptico que en un estéreo, de hecho en uno de fluorescencia, o simplemente si es un óptico pero no está bien calibrado, pues eso nos va a dificultar la observación. ¿Cuál es el propósito de observar al microorganismo? Ver su morfología, a lo mejor en este caso su movilidad, si necesito observar al microorganismo vivo o si tiene flagelos, ¿no? Y pues el tipo de microorganismo. Entonces, todo esto depende de nuestra observación. También dijimos que tenemos preparaciones que son en fresco y preparaciones que son fijas y teñidas, las cuales al estar fijas y teñidas, pues los microorganismos ya están muertos, y entonces de ahí tenemos dos tipos de tinciones. Dijimos que son las simples y las tinciones diferenciales. Entonces, ya habíamos hablado de las preparaciones en fresco, que finalmente esto, por ejemplo, en una gotita de agua de un charco puedo observarlo, y como bien dice aquí, ¿cuáles son sus ventajas, no? Puedo observar movilidad, tamaño, forma de agrupación del microorganismo en su estado natural. La desventaja, como les decía, es que la observación, como bien dice aquí, es difícil porque tienes que estar buscando y correteando el microorganismo, pues en todo el campo de observación, ¿no? También no hay un buen contraste porque tampoco puedes hacer un squash. Un squash es cuando tú presionas el cubreobjetos sobre el portaobjetos y aplastas la muestra que tengas para, digamos, como tener una imagen más clara debido a que estás como expandiendo todo el tejido, ¿no? Entonces no puedes hacer eso en una muestra en fresco, por lo tanto a veces no hay un buen contraste, a veces también se crean burbujas y las burbujas dificultan la observación en el microscopio. El continuo movimiento del fluido y los microorganismos dificultan la observación, esto ya lo vemos. Entonces, este es un portaobjetos excavado, miren. Y aquí está el ejemplo de la gota pendiente. Tú tienes este cubreobjetos que, como les decía yo el martes, tiene, digamos, una oquedad en el centro, y entonces ahí es donde tú vas a agregar tu muestra, después colocas encima el cubreobjetos y lo puedes sellar si tú quieres. En estas partes es donde tú colocas la cera, ¿no? O lo que sería sí, sobre todo la cera para que se pegue el cubre, ¿no? La ventaja, pues dijimos, es que en la muestra no se va a deshidratar, que eso es algo bien importante, y ustedes se enfrentarán a que cuando están en el microscopio, después de un rato de estar observando la muestra, se deshidrata. En ese momento es recomendable una gota de agua o agregar lo que sería una gota de agua, ¿no? Entonces, estas son de las recomendaciones. Niños, díganme cómo se escucha. Ya se escucha Bueno, mejor. es como que cortado porque al final no se escuchó eso último. Pero sí, ya mejor, profe, no se preocupe. No, mejor. Ok, gracias. Me avisan, ¿eh? No importa que me interrumpan. Entonces, les decía precisamente, pues esas serían las ventajas y desventajas de las preparaciones en fresco. De ahí que entonces también nosotros tenemos como otra técnica las preparaciones fijas y teñidas.
La ventaja es que permite observar microorganismos sin movimientos, no lo tengo que andar correteando. La tinción mejora considerablemente el contraste. Aquí es algo importante porque la tinción me permite observar cosas que de manera natural yo no puedo observarlas. Simplemente con los hongos, chicos, en los hongos no se puede, por ejemplo, no se observan lo que son los núcleos de, ay, en las hifas de los hongos, si ustedes no les ponen color, no es tan fácil que se observen las hifas. Entonces, cuando tú le pones el color, se observan de hecho más claros los bordes de las hifas, se pueden observar las fíbulas. Las esporas, ahí sí, las que no son yalinas, es decir, las que tienen ciertos pigmentos, se observan súper bien, sin color, sin teñir. Pero las que son yalinas, a fuerzas necesitas ponerle para poder apreciar la forma, por ejemplo, si tienes la reglita en el objetivo, pues el diámetro, ¿no? Entonces, pues la otra ventaja es que se realiza un frutis por distribución de la muestra con agua, por impronta, con cinta adhesiva transparente o con hisopo. Es decir, de aquí la preparación fija me permite también en este caso hacer a veces la toma de muestra. Yo no necesito tener al microorganismo vivo forzosamente para caracterizarlo. Por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer un estudio de un exudado faríngeo para observar qué bacterias tienen en sus gargantas, entonces lo que hacen es que toman la muestra con un hisopo. Esa muestra lo que hacen es que la van a colocar en el centro del portaobjetos e inmediatamente la van a fijar por calor. Entonces, el hacer esto, pues a mí lo que me interesa en este estudio no es ver al organismo vivo, ¿sí? Sino lo que me va a interesar es ver a la bacteria qué forma tiene, si es gram positiva, si es gram negativa, eso sí me interesa. Y entonces, pues ya si quiero yo ver otras características, entonces la puedo poner a cultivar. Entonces, por eso, pues serían de las ventajas, digamos, de una preparación teñida. Las desventajas, hay un ligero encogimiento de las células, es decir, un poco de deshidratación. Requiere de una muy delgada capa para observarse mejor. Aquí sí es importante porque muchas veces en el laboratorio les digo, ay, se traen un champiñón, una seta, porque vamos a ver las estructuras microscópicas. Recuerden ustedes que los champiñones pertenecen a los basidiomicetos. Entonces lo que vamos a buscar son los basidios y esporas. Entonces luego les digo que lleven navajas y casi siempre me dicen, ¿bisturí también? Ah, pues si quieres tráete bisturí. Cuando empiezan a hacer cortes transversales, por ejemplo, ya sea del píleo, del gorrito, recuerden, y entonces hacen sus cortes y yo les digo, debe de quedarte súper delgadito, ¿no? Entonces hacen un corte con la navaja y me dicen, ya me quedó bien delgado. Y entonces le digo, no, está grueso. No, está súper delgadito. Y le digo, mira, vamos a hacer la prueba. Ponemos su prueba en el microscopio, le ponemos el cubre, un poco de agua y no se ve nada. Y luego hasta les digo, ¿sabes qué? Hay que hacer el squash. El squash, es decir, que lo que tú haces es que colocas el cubre sobre el porta y con una goma de un lápiz, lo que haces es que vas a ejercer presión. Lo que haces es ejercer presión, o sea, vas a aplastar, ¿sí?, la región de observación con la goma, teniendo mucho cuidado de no ver el cubre objetos, ¿sí? Porque si lo rompes, entonces ya no vas a poder pues utilizarlo, tendrías que cambiar de cubre objetos y a la hora que tú hiciste presión sobre el cubre objetos, se viene parte de la muestra. Entonces, a veces los squash pues son útiles para que ustedes son tan delgados. Para ello, si ustedes recuerdan la última clase, les enseñó un microtomo, que hasta les dije que era como si fuera una rebanadora de jamón. Saca rebanadas de tejidos, pero lo hace súper, súper delgadito. O sea, tú no tienes que estarte ahí quemando las pestañas ni nada. O sea, tú pones tu muestra y empiezas en este caso nada más así a girar una palanquita que va haciendo cortes de tus muestras, ¿no? Yo recuerdo que en la facultad nos ponían a hacer cortes con navajas y todos nuestros dedos estaban así, con rayitas, porque pues de tantos cortes que tenías que estar practicando, porque la verdad es que no es fácil que te quede un corte delgado, ¿no? A la primera no siempre nos sale, ¿no?
Entonces, pues ahí están las ventajas. Aquí menciona algunas consideraciones. Un microorganismo gram positivo debe presentar una pared celular sana. Si sufre daño de la pared, se vuelve gram negativo. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la pared celular es una estructura que protege a este organismo. A ver, quiero que me respondan sin que yo les diga, ¿por qué un gram positivo, si tiene un daño en la pared celular, puede volverse gram negativo? Pues porque al dañarse se vería afectada una membrana plasmática, ¿no? Entonces tendría como menos protección. Así me lo imagino yo. ¿Eres Vero? Sí, Dime la diferencia entre una pared, entre un gram positivo y un gram negativo, Vero. la gran positiva es la que tiene solo una pared celular. Digo, una membrana plasmática. ¿O No sé. no? Ay, otra vez, por favor. No, otra vez, dime. ¿Cómo, profe? A ver, otra vez. ¿Por qué un gram positivo, si tiene un daño mecánico en su pared celular, podría darme la apariencia de ser gram negativo? Eso sería un falso positivo. Imagínense ustedes que yo estoy buscando una bacteria que sé que es gram positiva y de momento hago mi preparación y me sale gram negativa y yo digo, no, no está. Pero lo que yo no sabía es que la pared del microorganismo estaba dañada. Digo, también pues no voy a tomar nada más una, ¿verdad? El chiste es que lo que yo les preguntaba es por qué si la pared celular está dañada, ¿por qué me daría un gram negativo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? A ver, yo creo que yo sé más o menos. A Bueno, ver, no, creo. Francisco. Bueno, el gran positivo, recordemos que tiene las dos, bueno, una pared más ancha, ¿no? Ajá. Que sí es su pared, y el gran negativo tiene la membrana celular, tiene dos membranas celulares. Entonces, al momento de que nosotros partimos el gran positivo, dañamos esa parte, no quiero pensar que se rompe en dos. Entonces, quiero creer eso, ¿no? Por ahí más. No, lo que pasa Debe es que ser. se daña la membrana plasmática, se daña la pared celular. Y como lo que hace el gran positivo es que cuando se tiñe en positivo y negativo, es cuando el pigmento se adhiere a la capa, a la pared celular que tienen los gran positivo. Entonces, cuando se daña esta, se puede dar un falso negativo porque el pigmento entra. Más bien, todo estuvo súper bien. Y lo único que te equivocaste es decir en que el pigmento entra. Más bien, el pigmento, que es el cristal violeta, sale. Por eso les decía que si ustedes no tenían duda en tinción gram. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Osvaldo tiene razón. El hecho de que las gram positivas se tiñan de azul, si recuerdan, es porque tienen un grosor de pared más, bueno, mayor. Entonces, al ser mayor, tú agregas el cristal violeta o el azul de metileno, penetra el colorante y después colocas el lugol. Cuando haces esto, como la pared celular es tan gruesa, el colorante no va a poder, no va a poder salir tan fácil y se impregna y el mordiente todavía lo fija más. En cambio, en una gram negativa, como la pared celular es tan delgada, el color que hace se sale. Aunque tú le pongas lugol, no se queda porque la pared es delgada. Entonces, cuando una gram positiva tiene dañada su pared celular, por lo tanto no va a poder retener el color porque finalmente es como tener, digamos, un agujerito. Y entonces, ¿qué pasa? El color no se va a retener tan fácil y entonces se va a teñir de rojo. ¿Por qué? Porque no pudo retener el color azul y por lo tanto te diría que es una gram negativa cuando en realidad es una gram positiva y sería un falso positivo. Más bien, o un falso negativo, como quieran verlo, ¿no?
¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe, ya quedó claro. O sea que todo se debe a la atención, Otra vez es que te escuchaste cortado. que si todo se debe a la atención y a la forma que tiene cada uno, ¿no? Sí, sobre todo sería por la pared celular. O sea, por eso es lo que te dice, ¿no? Imagínate tú que este es mi back y de momento tiene un daño mecánico aquí, pero su pared celular. Entonces, aunque yo le pusiera cristal violeta, no se va a retener porque tiene, digamos, tiene un daño mecánico, ¿sí? Y la pared está comprometida, por eso dice, si la pared sufre, se vuelve gran negativo. No que se vuelva gran negativo, lo que pasa es que esta no va a poder retener el color azul. Entonces, cuando tú agregas agua, se va a salir el color, no se va a quedar, ni el lugol. Y entonces, como al final tú vas a colocar safranina, se va a ingresar el color rojo, ¿sí? La enjuagas y se va a ver roja en lugar de azul. ¿Por qué? Por este daño mecánico que tiene acá. ¿Sí? Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, la cepa a observar debe de ser de 24 horas. Esto también es bien importante. A veces ustedes lo que hacen es que estamos en el laboratorio, ya no nos dio tiempo de ver todas las muestras y pues las dejamos. Para el día siguiente, pues todavía está bien. Pero ya después de una semana, ya nada nos garantiza realmente que nuestras bacterias pues sigan de la forma que debería de, ¿no? Por eso las baciloscopías en los laboratorios pues deben de hacerse en el momento, nada de que, bueno, si no acabas hoy, pues al día siguiente pues todo es adecuado, ¿no? Tomar una cantidad adecuada de la muestra, lo que yo les decía, ni mucho, o sea, no por decir, uy, le voy a poner un bonche de bacterias, por eso voy a observar mejor, ¿no? Porque puede ser que tú tengas un cúmulo de tantas bacterias que no visualizas, ni la forma, no visualizas en este caso si realmente hay una gran negativa por ahí, no puedes ver, o una gran positiva, entonces, o tienes, por ejemplo, medio de cultivo, lo que yo les decía, ¿no? Que te va a impedir una buena observación. Manipular con cuidado, bueno, de forma cuidadosa al esparcir, eso también lo comentamos. Elegir colorantes adecuados al componente celular a teñir. Esto es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque ahorita hemos hablado mucho de tensión Gram, pero no solamente está esa, sino por ejemplo está la tensión de Zinn-Nielsen, que es la que vamos a ver. Esta tensión de Zinn-Nielsen no aplica para bacterias si son Gram positivas o Gram negativas. En realidad esta técnica de Zinn-Nielsen se utiliza mucho para identificar tuberculosis. Cuando una persona tiene tuberculosis, no le puedes hacer una tensión Gram, porque precisamente sería de hecho una tensión, eh, digámoslo, innecesaria para saber si tienes o no tienes. Lo correcto sería hacer una tensión de Zinn-Nielsen, porque ese es el tipo de técnica que se utiliza para ver si está presente o no esta bacteria. Entonces, por eso es algo bien importante. Verificación, control de calidad, colorantes, es decir, ha pasado, a veces, en la escuela alguna vez nos sucedió que teníamos un color cristal violeta y entonces cuando tú colocabas el colorante, te quedaban como pequeños grumitos y luego hasta los chicos me decían, mire, si están, y le decían, no, ¿sabes qué? Algo pasa y como vimos que todas las muestras estaban así, pues obviamente no nos dimos cuenta hasta que estábamos, ¿cómo se llama? Hasta que ya estábamos, pues en el proceso de observación. Entonces, hasta que ya nos dimos cuenta en eso, ¿cómo se llama? Pues ya fue hasta el final. Lo que ocurrió es que todas las muestras tenían esos grumitos y entonces dije, no, algo anda mal. Cuando ya observamos el colorante sin nada, el que estaba mal era el colorante, tenía muchos grumos, o sea, estaba sucio. Entonces, pues aquí verificar precisamente que nuestros colorantes estén bien es algo también bien importante para nuestro proceso de observación. Si ustedes observan que hay algo que está mal, de hecho hasta puede ser el aceite de inmersión porque también nos ha tocado, ¿no? Que el aceite de inmersión está sucio o tiene pequeños
fragmentitos, o momitos, entonces no te va a permitir observar. Entonces, esas son también consideraciones. En la preparación del frotis, es decir, ¿cómo debo de hacer entonces un frotis? ¿Qué es un frotis? Aquí está, ¿no? Es una extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o un cultivo con el objeto de separar. Entonces, ustedes aquí observan el portaobjetos, tú agregas en el centro de tu muestra y después lo que tienes que hacer es esparcir esta muestra. Entonces, a la hora de esparcir, ¿sí? Tú lo que estás haciendo es distribuir tu muestra. Esta es una manera. Por ejemplo, que si tú fuera una bacteria que puedes tomar con el asa, imagínense que en lugar de que sea un gotero es un asa, y entonces colocas la muestra aquí y empiezas a distribuirla, ¿no? Tampoco lo vas a andar distribuyendo por todo el portaobjetos para que después sea el doble del trabajo encontrarla, ¿no? En el centro. Pero, por ejemplo, cuando es sangre, tú lo que haces es que colocas la gotita de sangre aquí. Después de que colocas la gotita de sangre aquí, vas a utilizar el portaobjetos inclinado en un ángulo de 45 grados y lo que vas a hacer es, lo que vas a hacer es deslizarlo sobre el de abajo. ¿Para qué? Para que esa gota de sangre quede súper, delgada, una capa muy delgada. Entonces es otra manera de hacer otro frotis. Por eso les decía, depende de la muestra. Entonces, el frotis es una extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o un cultivo con el objeto de separar lo más posible los microorganismos, ya que si aparecen agrupados en la preparación es muy difícil obtener una imagen clara y nítida, ¿no? Que era lo que estábamos comentando. Este frotis debe ser posteriormente fijado. ¿Cómo puedo fijar? Es decir, ¿cómo puedo hacer que las células se queden impregnadas al cristal del portaobjetos? Pues puede ser por medio de alcoholes o puede ser por medio de calor. Entonces, finalmente el hecho de que se queden ahí fijados es sumamente importante. Si ustedes no hacen una buena fijación, cuando tú enjuagas tu muestra, te la llevas. Y luego me dicen, pues es que no hay nada, ¿no? Y entonces empezamos así, a ver, vamos a ver qué hiciste, ¿no? Entonces cuando empezamos a revisar los pasos, nos cuenta que pues a la mejor está haciendo mal el proceso de fijar su muestra. Entonces, aquí menciona que la fijación de una extensión bacteriana hace que las También. bacterias... No, profesora, está viendo las cosas acá. Ah, ya. No te vi que tenía el de este Entonces, grabador conectado. Perdón, profesora. hijo, nos íbamos a enterar de todo. Entonces, esta fijación, por ejemplo, aquí menciona que de bacterias, hacen que queden inactivas y adheridas al cristal, que era lo que les comentaba, ¿no? Que lo que me pasó con la chica que estaba haciendo la observación de la tinción Gram y le puso un cubreobjetos, y que yo le decía, no, no te preocupes, mira, obsérvala sin cubreobjetos, vas a ver una mejor imagen, y que me decía, no, es que las bacterias se van a adherir al cristal y yo al objetivo, y yo le decía, no, porque si tú hiciste una buena fijación, tus bacterias van a seguir en el portaobjetos. Entonces, pues por eso es importante hacer un buen frotis y así de igual manera es importante hacer una buena fijación. Entonces, para bacterias, la fijación por calor es lo más común, ¿no? O sea, en lugar de estar agregando alcohol y demás, lo más común para las bacterias es hacerla de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Ah, bueno, aquí también menciona, aunque también puede fijarse con sustancias químicas como formaldehído, ácidos y alcoholes, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos en la escuela es alcohol. Lo correcto sería utilizar metanol y también este calor, pero cuando no tenemos metanol, pues lo hacemos como la imagen que se está observando aquí. Lo que ocurre es que tiene el mechero, tiene, se supone ya su objetos, aquí está, y entonces solamente lo que hace es pasarlo a la flama del mechero. Yo les decía, se pasa, no, no tienes que dejarlo ahí, 30 segundos, esas cosas, no tienes que dejarlo ahí. Lo único que tienes que hacer es pasarlo a la flama del mechero, ¿no? Entonces, permítame un momento. Entonces, les decía yo, lo que haces es que lo pasas dos veces y tres veces, así lo pasas.
Y entonces, si tú, en este caso, colocas el portaobjetos en esta parte de tu mano, bueno, en esta de aquí, ¿sí? Y soportas ese calor, se supone que hiciste un buen frotis, ¿no? Es una manera indirecta de conocerlo. Ahora, otra cosa importante, ellos aquí tienen guantes, ¿por qué? Porque estás trabajando con microorganismos, muy probablemente son patógenos. Entonces, esa es otra cuestión bien importante, ¿no? Los guantes en el laboratorio de microbiología no se utilizan para todo, ni todo el tiempo. Se utilizan en lo que tú necesitas utilizarlos, ¿no? Como en obtener la muestra, en hacer la fijación, la tinción, pues ahí sí. Pero luego los andan ocupando para limpiar las mesas, para lavar trastes, y los mismos guantes los utilizan para todo. Lavan el material con esos, limpian la mesa con esos, quieren vaciar medios con esos, y quieren todavía sembrar con ellos. Entonces le digo, no, pues no, así no es, ¿no? Y luego se preguntan, dicen, pero ¿por qué se me contaminó? Entonces, aquí también nos comenta que la fijación habitualmente va a hacer un pequeño encogimiento en las células. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera las estamos deshidratando. Entonces la tinción, por el contrario, hace que las células aparezcan mayores. ¿Qué hacemos con una tinción? Volvemos a hidratarlas, ¿no? De hecho, cuando ustedes echan el colorante, por ejemplo, decimos, agregas cristal violeta y dejas 1 minuto. Ese minuto que está en contacto con la muestra está permitiendo que penetre el color y que la muestra entonces empiece también a hidratar, ¿no? Entonces, esto va a permitir que las células pues parezcan de mayor tamaño de lo que realmente es y de manera que las medidas de las células que han sido fijadas o teñidas no puede realizarse con mucha precisión. De ahí que también podrías dar una media. Por ejemplo, ¿no? Yo en la licenciatura estuve haciendo la caracterización de un hongo que se llama Clitosis vejiva. Es un hongo comestible, les llaman señoritas o tejalmanileros. Entonces, como había muy poquita información en ese tiempo de este hongo, o sea, lo conocían las personas del lugar, pero no estaba, digamos, como bien caracterizado. No se sabía cuánto medían sus esporas, qué forma tenían, el tipo de, por ejemplo, de hifas, como si tenían fíbulas, el tamaño. Entonces, pues a mí me tocaba eso, ¿no? Entonces, tenía que estar observando las esporas, pero no observaba una a la media y decía, ah, mide tanto por tanto y ya no. Tienes que sacar un valor promedio, ¿no? Tenía que medir, por ejemplo, a ver, si voy a medir 100, pues entonces de esas 100 voy a ver cuál es la media de del largo y el ancho para entonces dar un valor, pues digamos, más representativo de las esporas, ¿no? Entonces, por eso es lo que menciona aquí. Entonces, les decía yo, cuando tú tienes microscopios que tienen esa pequeña reglita, pues te son muy útiles. Pues si no la tienen, no, pues no hay problema, ¿no? A menos que te fuera sumamente importante para tu caracterización, entonces ahí sí. Entonces menciona que las bacterias se caracterizan por ser microorganismos unicelulares, como ustedes ya bien deben de saber, y que carecen de una envoltura nuclear, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes están observando es una muestra de bacterias, al parecer son gram negativas, ¿no? Entonces aquí que vemos en la imagen, estamos observando precisamente los procesos bueno, aquí está colocando su muestra en el 1, ¿sí? Véanlo donde lo hace en el centro del portaobjetos. Entonces, no, perdón, aquí está colocando, me parece, una gota de agua. En el 2 está tomando la muestra y lo que va a hacer es colocarla en esa parte. En el 3 se supone que ya hizo una distribución de su muestra y lo que va a hacer es fijarla, como en el número 4 se observa, está pasando el portaobjetos por la flama del mechero. Y entonces en el 5 ya están sus muestras fijadas, ¿no? Entonces así debes de hacer, ¿sí? ¿El mechero se pasa por arriba o por abajo? No, no, no. Lo que tú vas a pasar es tu portaobjetos. Si te das cuenta, Carlos, lo Ah, sí, 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 verdad, verdad. tomas de una Ajá. esquina como se y entonces, ajá, tomas de esa esquinita, y entonces lo que tú vas a hacer es pasar ese mechero a través de perdón, ese portaobjetos, tú vas a pasar a través de la flor. ¿Para qué? Para que precisamente se dejen tus microorganismos. Una vez que ya hiciste esto, debes de tener aquí, ahora, otra cosa. Eh,
te observa, no estoy tan segura, que este portaobjetos es más oscuro de esta parte, ¿sí? Les decía yo que los portaobjetos esmerilados se ven como opacos de un lado de. Entonces, cuando eso ocurre, pues tú puedes hacer aquí pues las anotaciones con lápiz, ¿no? Ay, marca tu muestra, ¿no? Y pones la fecha. Pero, por ejemplo, si tu portaobjetos no tiene esa parte esmerilada, aquí deben de tener mucho cuidado. Ha pasado que dejan el portaobjetos en la mesa y después, cuando llega otra persona que no hizo la fijación, lo toma y entonces cuando ya lleva el portaobjetos ahora sí al fregadero para hacer las tinciones o al lugar donde vamos a hacer las tinciones, ya sea la bandejita, ya no se acuerda cuál era el anverso y el reverso del portaobjetos, es decir, dónde tenía la muestra y dónde no. Y esto es algo bien importante porque si la muestra, ¿sí? Imagínate que viene el otro compañero y pone esta cara hacia abajo. Y entonces todas las tensiones que hacen, las hicieron en la parte de abajo, donde no estaba la muestra. A la hora de observarla en el microscopio, no hay nada. No, pero sí tome muestra, seguro, sí. Entonces, una recomendación es que ustedes marquen su muestra. A veces luego lo que hacen es que los marcan con, válgame la redundancia, con marcador. Pero ¿por qué no se los aconsejo? Porque cuando tú utilizas alcohol acetona, ¿qué va a hacer el alcohol y la acetona? Van a borrar la marca. Y entonces luego después no se acuerdan. Por ejemplo, aquí se ve que los portaobjetos los dejan en la mesa de trabajo. Yo siempre lo que les aconsejo es que coloquen una hoja blanca. Les digo, coloca una hoja blanca para que tú recuerdes, o sea, sobre todo para que tú recuerdes dónde va y colócale ya sea con un pedazo de masking o no sé, la parte de arriba. Algo que te permite identificar dónde tienes tu muestra, porque si no después se confunden y la verdad es que se les borra la marca, o también ha pasado que dejan así tus muestras y empiezan, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es este? Y si todos tenían, por ejemplo, bacterias diferentes, pues ahí andas todavía otra vez sufriendo para ver cuál es cuál, ¿no? Entonces, siempre lo más aconsejable es que ustedes coloquen aquí, puede ser un pequeño pedazo de masking que ya esté marcado previamente con lápiz. Y si no, si tienes un portaobjetos esmerilado, pues lo puedes también marcar con lápiz. Y en la otra, si no, pues solamente tener mucho cuidado de dónde estás haciendo dónde estás con la muestra. Entonces, aquí menciona, el tamaño y forma de las bacterias de importancia médica son microorganismos muy pequeños que se presentan en tres formas. Ustedes ya deben de saber esas formas, que son los cocos, como se ven aquí, pueden ser los bacilos, pueden ser los espirilos o en forma de bastón, ¿no? Perdón, los espirilos, ¿no? O los bacilos o formas de bastón. Entonces, pues esta morfología junto con la tinción Gram son las dos características que, por ejemplo, gracias a ella podemos observar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí si ustedes notan, hay esta, ¿sí? No es una tinción Gram, esta es una tinción con verde malaquita. ¿Por qué? Porque lo que están observando son endosporas, ¿sí? Si recuerdan que hablamos que una endospora es una estructura adaptativa en las bacterias que permite su sobrevivencia y que a partir de una bacteria solamente se forma una endospora. Debido a eso, entonces, esta bolita, ¿sí? Sería una endospora. Entonces, pues son las cosas que podemos ver en una tinción. La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que tienen alguna afinidad específica por los materiales celulares. Y esto es importante. Muchos colorantes utilizados con frecuencia son moléculas cargadas positivamente, son cationes. Aquí lo que te está explicando es cómo el color se adhiere precisamente a la célula o a la estructura de la célula, que es la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque muchos de ellos aquí que te dice son cationes y se combinan con intensidad con los constituyentes celulares cargados negativamente. De esa manera, es decir, por cargas, se está haciendo que la célula finalmente tenga atracción por ese colorante, ¿sí? Tales como los ácidos nucleicos y los polisacáridos. De hecho, no sé si ustedes recordarán o ya se los habían comentado, ¿qué carga tiene el DNA, chicos?
¿Qué carga tiene el negativa, DNA? ¿no? ¿Es negativa? ¿Positiva? ¿Cómo, profe? Sí, negativa, Es es negativa. negativa. Sí, es negativa. De hecho, esa es la razón por la cual yo creo que ustedes ya han escuchado hablar de las electroforesis. Entonces, la electroforesis, que es cuando ponen como si fuera transparente en la escuela, es una caja transparente que tenemos, es horizontal. Y lo que hacen es como si fuera un pedazo de gelatina. Ese pedazo de gelatina lo que va a hacer es que le va a empezar a aparecer pequeñas banditas, pequeñas rayitas así de gelatina. Estas rayitas que están apareciendo es DNA, pero y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver con lo de la carga negativa del DNA? Que para que se pueda desplazar, ¿sí? Él va a desplazarse del lado negativo hacia el lado positivo. ¿Cómo lo va a hacer? Porque el DNA tiene carga negativa. Entonces lo que va a hacer es que va a ir del lado negativo al positivo y entonces estas banditas se empiezan a desplazar. Por ello puedes ver entonces a este DNA. Si no se quedarían, si tú agregaste tu muestra, ahí se quedaría tu muestra y no avanza. Entonces gracias a que tiene esta carga, el DNA se puede desplazar, ¿sí? A través de ciertas sustancias que son buffers, y entonces va a empezar a migrar del lado negativo al lado positivo porque se va a traer hacia allá. Entonces, pues, al igual estos colores, lo que hacen es que finalmente, gracias a esas cargas que tienen las moléculas de las células, pues se pueden adherir. Entonces, aquí menciona, ejemplos de colorantes catiónicos son el azul de metileno, el cristal violeta y la safranina. Esa es la razón por la cual entonces, cuando tú agregas azul de metileno, la bacteria va a tener esta, digamos, se va a poder teñir. ¿Por qué? Porque hay atracción entre sus moléculas de la membrana y de la pared, ¿sí? Y finalmente, eso va a permitir después el ugol, que es el mordiente, va a permitir que quede fijo ese color, ¿no? Porque si no, pues la enjuagas y se puede eliminar ese color. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profesora. ¿Seguros? Bien, y ustedes no quieren tener clase. Híjoles, qué feo. Entonces, repetitivo, digo que no. Vamos. Nada más Carlos me responde que feo que sean así. Los demás, ¿qué están haciendo? Acuérdese de tomar sus evidencias, por favor. Si nos están, nos responden. ¿Quién sabe? Yo creo viendo la tele. Lo bueno es que se está grabando. Para que estén viendo la tele, híjoles, queda retrasado. Entonces, tienen que otros colorantes son moléculas cargadas negativamente, son aniones y sería la contraparte. Estos aniones se van a pegar a moléculas de las células que están cargados de forma positiva. Entonces, ¿cómo qué? Como muchas proteínas precisamente están cargadas de forma positiva y entonces de esa manera van a, pues ahora sí, a adherir ciertos colores, ¿no? A ver, dice, dice que si están aquí. Provecho. Emanuel no puede, sí, toda la razón. Con razón luego te extraño. Entonces, estos colores incluyen, por ejemplo, la eosina. La eosina es un colorante, de hecho la eosina se utiliza en un medio de cultivo, si ustedes recuerdan. Hay un medio de cultivo que se llama EMB, que se utiliza para enterobacterias. Y si recuerdan, cuando hablamos de este medio de cultivo, les comenté que precisamente es un medio de cultivo selectivo y diferencial. Este medio de cultivo, gracias a que tiene la eosina y el azul de metileno, va a ser selectivo porque no va a dejar crecer bacterias gram positivas, ¿sí? Entonces, vean la relación. Este medio no te deja crecer bacterias gram positivas debido a que tienen eosina.
y con la leucina ácida y el rojo Congo. Entonces, pues ahí está un ejemplo de por qué muchas veces, pues a veces en los medios de cultivo les ponen ciertos colorantes. Yo les había dicho, son indicadores de pH para observar que están o que no están las bacterias que yo quiero o que no quiero. Entonces, pues, ¿no? Otro grupo de colorantes son sus liposolubles, es decir, que solamente se pueden en este caso degradar en grasas. Los colorantes de este grupo se combinan con los materiales lipídicos de células, usándose a menudo para revelar la localización de las gotículas o depósitos de grasa, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo de colorante liposoluble, es el negro Sudán, ¿sí? Entonces, así se verían las imágenes. Entonces, pues tenemos una gran diversidad de colores para las células, les dije, en microscopía, sobre todo para bacterias las más comunes es tinción Gram, tinción Sim-Nielsen, la que sería de azul, perdón, la de verde malaquita para endosporas, que son las más utilizadas, ¿no? Entonces, algunos colorantes teñirán mejor solo después de que la célula haya sido tratada con otra sustancia química que no es un colorante por sí mismo. Esta sustancia se denomina mordiente, que era lo que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace un mordiente? Un mordiente lo que va a hacer es que el color se fije a mi célula. Esta sustancia se combina con un constituyente celular y lo altera de tal modo que ahora sí podrá atacar el colorante, ¿no? Entonces, estos mordientes habitualmente es el ácido tánico y el lugol, que finalmente es el yodo. Entonces, serían unos de los que más se utilizan como mordientes, ¿no? Y entonces vemos los diferentes tipos de tensiones. Por ejemplo, está tensión Gram. Nosotros ya hablamos mucho de tensión Gram y fíjense, aunque yo les digo, ¿tienen dudas? No. Y por ejemplo, viene aquí una pregunta de que una Gram positiva, si tiene dañada la pared, se observaría como Gram negativa. No somos todavía capaces de responder. ¿Por qué? Porque nos hace falta relacionar este conocimiento, ¿no? Entre el colorante, las cargas, ¿no? La función de cada elemento dentro de la tensión para entonces entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pues vamos otra vez a ver la tensión Gram. ¿Qué dijimos? Es una tensión diferencial. Utilizan los colores. ¿Cuáles son los dos colores que utiliza la tensión Gram, chicos? El azul de metileno y el violeta de no sé qué. Azul de metileno o cristal Y violeta cristal. Ándale, es el mismo. cristal. Ya sea que tú, fíjate bien, ya sea que tú utilices azul de metileno o cristal violeta, ¿cuál es el color que hace falta? Digamos que esos son uno. Profa, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es que ¿cuáles son los dos colores que utilizo en tinción Gram? ¿Safranina? Exacto, así es. Sería el azul de metileno y la safranina, o el cristal violeta y la safranina. Y también nos comentaba la clase pasada, creo que Mariana, que si no teníamos safranina, podíamos utilizar fucsina. Y le dije, sí, así es. Entonces, en realidad, te está diciendo que utilizas dos colores porque es así. Uno que va a teñir de azul y otro que va a teñir de rojo. Y entonces, el hecho de utilizar estos dos colores te va a permitir diferenciar la pared de las bacterias. Unas se van a ver azules y otras se van a ver rojo rositas. Entonces, en el análisis de muestras clínicas es útil en la identificación preliminar de la bacteria causal de una infección. Lo que yo les decía, ¿no? La tensión Gram, pese a que es una técnica tan básica, que ustedes la aprenden desde, pues ahora sí, desde su formación universitaria, no por ello no es útil y no es importante. En realidad es todo lo contrario, es una técnica sumamente importante, ¿sí? Que te permite observar la morfología y el tipo de pared que tiene el microorganismo, ¿no? Entonces, por eso te dice que se puede utilizar como modalidad del aislamiento bacteriano. Lo que decíamos, ¿no? Imagínate que la práctica de hoy vamos a aislar lo que sería Staphylococcus epidermis de la muestra de piel.
Y entonces hacemos, en este caso, la toma de muestra con un hisopo, ¿no? Y nosotros nos vamos a ir a las dos cosas. Vamos a hacer una tinción gram y vamos a hacer un medio de cultivo, los dos. Si yo quiero aislar un estafilococo, ¿en qué medio de cultivo lo debo de hacer, chicos? ¿En sólido? ¿Cómo se llama el medio de cultivo que voy a utilizar si quiero aislar estafilococos? Enriquecimiento selectivo, no sé. Pero más específicos, se llama Agar, agar o agar. No sé, no sé. agar manitol. Si ustedes vuelven a Oh, revisar su presentación de medios de cultivo, van a observar que precisamente este tipo de medio que es agar sal y manitol se caracteriza porque tiene altas concentraciones de sal, por lo cual es un medio selectivo donde solamente permite el crecimiento de bacterias, como es el caso de Staphylococcus. Y entonces en este medio yo puedo identificar si tengo Staphylococcus aureus de Staphylococcus epidermis, por ejemplo. Bueno, eso sería en el medio. Pero si yo lo quiero hacer, por ejemplo, imagínense ustedes que tomo la muestra, ¿no? Y la siembro y no crece nada. Y cuando lo observo en el microscopio, en lugar de tener un estafilococo, tengo, por ejemplo, un coco, digo, un bacilo, ¿no? ¿Qué me está diciendo estas dos cosas? El medio me está diciendo, no tienes la bacteria que dices y la tensión te lo está conformando. Tú estás buscando un estafilococo. Son aquellos que crecían como si fuera un racimo de uvas y a ti te sale un bacilo. Entonces estas dos cosas te están diciendo, no tienes la bacteria que buscas. La tensión porque no es ni la forma ni el tipo de grano. Y el medio de cultivo porque ni siquiera crece. Y si no te está creciendo, entonces significa que tienes tal vez una enterobacteria, o sea, cualquier otra bacteria menos un estafilococcus. Entonces, por eso es importante las tensiones. Aunque pues la tensión grave no es tan básica y cosa de nada, la verdad es que sigue siendo una técnica, digamos, de cajón, pues en el laboratorio clínico, ¿no? Entonces, pues dicho esto, ¿sí? Pero nuevamente aquí, ¿no? Se pueden distinguir varios morfotipos distintos. Dijimos que eran cocos cuando son esféricos. En este caso, sí tienen forma de bacilo, ¿sí? Son como si fueran una cápsula. O si son espirales, ¿no? Como en este caso, ¿no? Los espirilos. Entonces, de ahí radica la importancia de la morfología. No es lo mismo tener un cocobacilo, un diplococo, un estreptococo, ¿sí? Entonces, pues de ahí es la importancia de aprenderse a veces estas morfologías de las bacterias. Entonces, pues acá la siguiente imagen nos habla de la pared celular. A estas alturas ustedes ya deberían de saber la pared celular de los gram positivos, que lo hemos venido repitiendo, ¿sí? La pared celular de los más gruesa tiene ácido lipoteicoico, va desde la pared exterior. Y si es ácido lipoteicoico, va desde la membrana hacia el exterior, ¿no? Y entonces, y que estas bacterias pueden formar una estructura de cápsula. Entonces, serían como lo más importante precisamente de la pared. Esta pared es de peptidoglicano, que son dos polisacáridos que serían la mureína, son los NAM y los NAG, ¿sí? Que están intercalados formando una estructura de polisacáridos, una red sumamente rígida, ¿sí? Que protege a las bacterias y que también regula el control de agua, es decir, la entrada y la salida de agua en una bacteria para que ni se hinche y explote y tampoco se deshidrate tanto que ya comprometa su vida, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor, ninguna. ¿No? Bueno, yo creo. Ay, Dios mío, se escucha.
Dicen que se sigue cortando mi audio. Ok, Un poquito, muchas pero nada más. gracias. Ay, digo, aún así estamos haciendo, estoy hablando como más despacio, porque cuando se traba el audio, si hablo de forma normal, bueno, sí, creo que peor. Entonces, este diapositiva está ahora los gram negativos. Si ustedes recuerdan, dijimos que esta se caracteriza porque tiene plasmática, después caso capopeptidoglicano y vuelve a tener plasmática. Esto hace entonces que estas bacterias, finalmente yo les dije, no es que sean más susceptibles y las otras mejores, no, nada. Las dos tienen sus mecanismos de defensa, ¿sí? Solamente que la tinción nos permite saber cómo está constituida. Si finalmente es una pared de peptidoglicano gruesa o si es una pared de peptidoglicano delgada con un extra de una membrana plasmática. Y esto, si recuerdan, se caracterizaba porque, además de que tiene una capa delgada de peptidoglicano, tiene una endotoxina. Y esta endotoxina precisamente es la que causa, pues ahora sí, los procesos de infección, ¿no? Entonces, vamos a Profesora, recordar el fundamento de... Ajá, sí. bueno, yo tengo una pregunta. Si la gram positiva y la gram negativa se encuentran juntas, o sea, en una sola muestra se pueden hallar las dos o tiene que ser diferente. No, de hecho, mira, qué bueno que lo preguntas. Aquí se ve, Carlos. Imagínate tú, ¿no? Que tienes en tu caja Petri Escherichia coli. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces ya se te está contaminando tu cajita. Y tú dices, pues quiero ver a ver si aún sigue Escherichia coli. Y tomas una muestra. Y entonces si tú observas, aquí tú tienes bacilos gram negativos, ¿ya viste? Y tienes, bueno, serían estreptococos porque están en línea, miren. ¿Ya observaron? Y tienes cocos. Entonces, eso es, no, en realidad tú, a menos que tú tuvieses un cultivo puro, imagínate, ¿no? Según tú tienes un cultivo puro y de momento haces tu tinción y te sale esto, ¿qué te está diciendo? Que se contamina. Así es, que está contaminado. Entonces, no, no forzosamente te sale una bacteria. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, tengo, tengo unas imágenes de compañeros que han estado enfermos de la garganta. Y cuando hacemos esta práctica, lo que sí les digo es que, por ejemplo, no pueden, les digo, nada más no desayunes, antes de hacerte pues ahora sí como que la práctica, no puedes desayunar, no tomes agua, no te agregues nada y que no estés tomando antibiótico, ¿no? Entonces, pues ya a los compañeros más, que están más traqueteadillos con respecto a la garganta, tomamos una muestra. Entonces, hemos tenido así, imágenes, tengo pues sí, ahora sí nuestras epiteliales, y se ven los nudos, se ven de color rosita, y de momento se ven así, bolitas dentro de ellas, ¿no? O pueden ser, casi siempre son cocos. Y entonces, hasta les digo, ¿cuál es las bacterias, cuál es la célula, de su compañero? Esta es nuestra célula. Es una célula epitelial. Este es el núcleo de la célula. Y todas estas bolitas chiquitas son las bacterias que están precisamente infectando esas células. De hecho, una vez que le hicimos un exudado faríngeo a una de sus compañeras, ay no, pobre de sus células, tenía muchísimas bacterias. Hasta le dije, si te has de sentir muy mal, me dice, no puedo ni pasar saliva, maestra. Y todavía le digo, ay, todavía nosotros te hicimos, pues ahora sí el exudado, diga, pobrecita, ¿no? Porque pues sí, la verdad es muy incómodo. Pero pues digo, bueno, estos estudios cuando tú eres muy reiterativo en enfermarte de la garganta, por ejemplo, te los mandan a hacer para ver pues qué agente patógeno es el que te está causando estos problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, dando la atención gram, aquí
por ejemplo, vamos a utilizar cristal violeta como colorante catiónico. ¿Sí? Es un colorante positivo. Va a penetrar en todas las células bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas, a través de la pared bacteriana. Va a pintarte las dos. El lugar, dijimos, el mordiente. Este mordiente lo que va a hacer es precisamente a permitir que se quede el color, y entonces es un compuesto formado por yodo en equilibrio con yoduro de potasio. El yodo lo que va a hacer es que entre en las células y va a formar un complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta. Por eso es mordiente, porque finalmente va a evitar que salga ese color en las gram positivas, porque la pared celular es muy gruesa. Entonces hacemos, bueno, recuerden, agrego el cristal, dejo un minuto, escurro, enjuago, agrego el yodo, ¿sí? Dejo un minuto, escurro, enjuago, parte. En las células gram positivas, el colorante básico entra al microorganismo donde forma con el yodo un complejo insoluble en agua. El alcohol y la acetona, si ustedes recuerdan, por eso utilizamos alcoholcetona. Me comentaba en la clase pasada de su compañera, le digo, a ver, ¿cómo se hace una tensión gram? Y de hecho me lo escribe en el WhatsApp. Entonces le dije, todo está bien, le digo, solamente hay algo, porque ella me puso, ¿se utiliza alcohol o acetona? Le digo, no, el compuesto es alcoholcetona, es decir, llevan las dos. Entonces estos dos son empleados para aclarar, deshidrata las paredes de microorganismos más gram positivos, reduciendo la permeabilidad. Entonces lo que va a ocurrir es que el color pues ya no se va a salir de ellos. Pero ¿qué va a pasar entonces con las gram negativas? Pues estas van a decolorar, van a perder ese color. Entonces en las células gram negativas, los lípidos de la pared, ¿sí?, se disuelven con alcoholcetona, ¿ya vieron? Entonces como se van a disolver, va a permitir que escape precisamente ese color azul. Y entonces junto con el yodo, entonces pues no van a quedar azules. ¿Por qué? Porque se están decolorando, puesto que esta membrana se está comprometiendo. Y entonces a la hora de que tú agregues la safranina, pues lo va a absorber y se van a ver de color rojo. Esa es la razón por la cual entonces unas te quedan rojitas y otras te van a quedar precisamente violetas azules, ¿no? Entonces miren, aquí está afinidad, la tensión, ¿no? Tú tienes aquí en la primera etapa, las dos se van a fijar, agregas los dos tipos de células se van a teñir. Cuando agregas lo que es siguiente, pues se queda en las dos. Cuando tú decoloras, estas se vuelven blancas porque precisamente pierden ese color debido a que comprometen la membrana plasmática. Estas se quedan de azul. Y entonces cuando agregas el otro colorante para hacer la diferenciación, te van a quedar. Profe, Ah, disculpe la pregunta, pero ¿está compartiendo su pantalla? Sí, Bego, lo haciendo desde el principio de la No veo clase. nada. O bueno, ahorita no veo nada. no, donde a veces le tienes que puchar donde estoy yo. Ya la Desde encontré. acá, No, ya la encontré. sí, tienen que puchar a la pantalla donde salgo yo. Y entonces ahí le puchas, bueno. Sí, gracias. Vuelvo a comentar otra vez. Entonces dijimos, agregamos, bueno, hacemos la fijación. Ya que hicimos la fijación, recuerden, ¿no? Colocamos la muestra, fijamos por calor y las dos bacterias las vamos a tener en el portaobjetos. Agregamos el cristal violeta y entonces, ¿qué ocurre? Las dos se tiñen. Agregamos el mordiente y entonces este mordiente va a hacer que, debido a la pared tan gruesa que tienen las gram negativas y a las cargas que ejerció, el cristal violeta se adhiera todavía más. Pero estos, como tienen precisamente una pared tan delgada, pues se va a quedar adherido. Después de colorar con alcoholcetona, aquí se compromete la membrana plasmática de las gram negativas, las gram positivas ya no se decoloran,
Y entonces agregas el colorante de contraste, que sería la safranina. Estas te quedan rojitas rosas y estas te quedarían azulitas moradas, ¿no? Entonces, así es como te queda la tinción gram. Y lo que decía Carlos, ¿no? En una misma muestra, tú puedes tener de gram negativas, ¿no? Si tú quisieras solamente quedarte, fíjense bien, con las gram negativas, ¿qué tendrías que hacer? En un medio de cultivo, no piensen en tinción, porque eso sí no lo pregunté bien. Si yo ya digo, pues yo ya vi que tengo gram positivas y gram negativas, solamente me quiero quedar con las gram negativas, ¿qué tendrían que hacer? Aislarla, ¿no? Exacto. ¿Y en dónde las vas a aislar? ¿En qué medio? En otro, Con un medio otro medio, selectivo, profesora. en otro Esa medio es de la respuesta. cultivo. La respuesta correcta así es. Vas a aislar en un medio selectivo, como bien lo acaba de decir Osvaldo. ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar un medio que te seleccione a las gram negativas porque tú no quieres a las gram positivas, es decir, que se chute a las gram positivas. Entonces, por eso les decía, EMB es un medio que te permite solamente que crezcan gram negativas, no gram positivas. ¿Sí? Entonces tú podrías aquí, ahora, aislarlas, pero ojo, ¿de dónde las vas a aislar? ¿De tu portaobjetos? No de donde de donde obtuvimos las bacterias. Vamos a hacer una siembra normal. Después vamos a extraer bueno, nuestra muestra. Y después de esa siembra normal y de obtener la muestra, vamos a sacar así bueno, el medio selectivo. O Muy podemos bien. hacerlo con el medio selectivo desde un principio, pero puede que se contamine. Contamina. Sí. ¿Por qué no lo puedo hacer mi muestra? No entendí, dijo ¿Por al qué final, no lo profe. puedo? ¿Por qué no Porque se podría contaminaría. aislar? A ver, fíjense bien, ¿por qué no sería recomendable aislar las bacterias que quiero del portaobjetos que estoy observando? Porque se pueden contaminar. Porque ya No, bueno, ya pasamos el proceso para hacer la Ya pasaron por detección. el proceso. No van a crecer, las queremos cultivar. muy bien. ¿Por qué no van a crecer? Ya lo tienen. Porque están en medio, ¿cómo se llama? Estéril, ya no van, si lo queremos así que hacer la resiembra, ya no van a jalar nutrientes. ¿Qué dice fijación? ¿Qué les hicimos a las bacterias? ¿Cómo, profe? ¿Qué le decimos a las al inicio? Las fijamos. ¿En qué consiste el proceso de fijación? En fijar nuestra muestra en el portaobjetos para pues poder empezar a analizarla y se puede hacer por medios de Con alcohol calor, o calor. exactamente. Por eso digo que están en un medio Entonces, estéril, ya no van a crecer. Bueno, a mí me han es dicho que eso en el sí, como trabajo. bien, sí, si tú, es que esa es la respuesta. Y vean qué sencillo, o sea, puede ser una pregunta de un examen, ¿no? A ver, Osvaldo es un chico que trabaja en el laboratorio fulanito de tal. Su jefe le dijo que hiciera un medio, que aislara las bacterias que observó en un medio selectivo. Osvaldo lo que hizo es tomar una muestra de el portaobjetos. Cuando llegó su jefe, observó que no había crecimiento. Explique por qué. La explicación sería, debido a que el portaobjetos se hizo un proceso de fijación, donde las bacterias ya están muertas y quedaron adheridas al cristal, aunque tú estuvieras raspe, las bacterias de ahí no van a crecer porque están muertas. Y no sería lo correcto, porque aparte tú echaste aceite de inmersión para observarlas. Entonces, por eso no podrías hacerlo así. Y como bien decía su compañero, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una muestra de realmente donde obtuviste esa muestra previa antes de hacer la atención. Y entonces, como bien dice, primero podrías hacer un enriquecimiento, luego un selectivo
selectivo, ¿sí? Y entonces estar haciendo en cada traspaso, es decir, del enriquecimiento, perdón, del medio natural a mi medio de enriquecimiento hago una tensión gram. Del de enriquecimiento a mi medio selectivo hago una tensión gram, para que siempre yo esté seguro de que estoy observando y tengo lo mismo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe, profa. todo bien. Bueno, creo. Ok. De verdad, esas condiciones tómelas en cuenta porque luego ya cuando estamos en el laboratorio parece que todo se nos borra. Es así, ¿no? Yo digo, pues no, es normal, es natural, ¿no? A veces cuando tú estás, te están dando las recomendaciones, tú dices, no, pues sí, me suena lógico, claro. Y ya cuando estás en el laboratorio, pues con la presión, el tiempo, lo que tú tienes que hacer, todo se junta. Y pues la verdad es que muchas de estas cosas no se consideran, ¿no? Desde no saber cuál era la cara correcta del portaobjetos, ¿no? Desde en este caso no tomar la muestra bien. Entonces, tantas cosas que empiezan a pasarnos pues en ese momento. Entonces, ya para finalizar, la tensión gram se realiza en minutos, proporciona información general sobre las bacterias, su composición, requerimientos nutricionales, sensibilidad a diferentes agentes químicos, considerando que hay considerando que hay varios factores que afectan la pared celular como envejecimiento, daño físico, pH del medio. Por esta razón, que dice aquí envejecimiento, cuando les expliqué la gráfica de crecimiento exponencial, les dije que precisamente la etapa donde yo debo de hacer un aislamiento es en la etapa de crecimiento exponencial, porque mis células están reproduciéndose de manera activa, están jóvenes, están súper. Y si yo ya lo quiero hacer en etapa senescente, híjolas, pues no. Puede darse variaciones de gram positivas a gram negativas y por tanto es importante contar con cultivos jóvenes de 24 horas, ¿no? Eso sería lo recomendable para hacer una tensión gram. Y entonces estar asegurando que realmente las bacterias que digo que tengo, pues realmente son y no tengo que estar sospechando de. Entonces, pues decir Nielsen, ya no me va a dar tiempo de explicar. Esa la vamos a dejar. Pues. También tengo un video. Entonces, les decía yo, próximamente vamos a ver sin Nielsen, la de verde malaquita y algunas otras. Creo que aquí también viene, que también viene para, no viene. Ah, me entristeces. No, que les voy a pasar. La de Nielsen y con eso pues ustedes tendrían las tinciones fundamentales para bacterias. No digo que son las únicas, digo que son las más fundamentales, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, queja, reclamación? ¿No? Yo tengo una observación. Ajá. Yo, bueno, en el trabajo he hecho también análisis vocales, profesora, y se han encontrado espermas. Ajá. Está bien loco eso. Ah, sí. La primera vez sí te saca de onda, pero ya cuando es la décima, ya es como de ok. Ya Pero lo obvio vi ya de están los muertos, resultados. ¿no? Sí, pero se conservan ahí. Entonces, cuando tú haces la atención y estás observando el microscopio, porque tienes que hacerlo, Aunque te laves los dientes. sí, bueno, se queda en la parte de abajo, es donde tomas la muestra. Entonces, como ahí no te lavas no te cepillas los dientes ahí, hasta ahí, ¿o sí? Ni No, aunque te juegues, ahí se quedan. ah, Entonces, cuando ok. tomas la muestra y se hace, se ven ahí. Entonces, si te has hecho pruebas vocales, Bego, después de hacer cosas feas, Sí. Entiendo, gracias por tu el tip. analista ha visto cosas feas de ti, Bego. Voy a ir a tu trabajo a que me saque sangre. ¿Dónde Yo no trabajas? saco sangre, Bego. Es que apenas fui a un lugar donde sí me sacaron sangre muy bonito, la verdad. Yo no lo hago, Bego. Lo hacen, es que eso lo hacen los ¿Dónde que trabajas? estudiaron para otra cosa. Yo hago los análisis.